Ya. Entonces, buenos días muchachos. Entonces, como ya les mostré la guía, entonces vamos a trabajar con la guía 9 del mes de junio. Ya se las mostré anteriormente, se las voy a volver a mostrar para que no exista confusión, pero esta es la guía que vamos a desarrollar, que van a desarrollar a la tarde. Por lo tanto, hoy no me toma ahora. Déjenme salirme de nuevo para ver si lo puedo compartir de nuevo. Esta es la guía, ¿ya? Esta es la guía número 9, entonces con esta vamos a trabajar. Necesito que presten mucha atención a lo que voy a explicar yo ahora en la clase, porque, como les dije recién, referente a lo que voy a explicar, lo que voy a hablar, tiene mucha relación entonces con la guía que van a desarrollar más tarde. Ya, para empezar, me gusta, a ver, Cristian, tiene la manito levantada, ¿qué le pasó? ¿A qué hora vamos a hacer la guía? En la tarde, usted sabe que en la tarde, eso se lo hemos mencionado un montón de veces. Después al finalizar la actividad, la explicación, la profesora le va a decir a qué hora. Ustedes ya saben el horario, lo deberían manejar y tener anotadito en alguna parte de su dormitorio, en alguna parte que sea visible. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar entonces, como ya le había dicho, hoy día vamos a trabajar entonces con la causa de la independencia de América. Pero para poder entender un poquito eso, me gustaría saber que me dijeran, o si alguien sabe, ¿qué significa independencia? ¿Qué quiere decir independencia? ¿Quién sabe lo que es independencia? A ver, Alexander. Cuando uno va, toma sus propias opiniones y sigue su camino nomás. Ya. Principalmente independencia corresponde a un proceso histórico en el cual el país o los países de América se consolidan como una república independiente. Eso es independencia, ¿ya? Ahora, voy a compartir pantalla, voy a compartir la presentación que tengo acá, y entonces nos vamos a ir ahora de lleno entonces con lo que tiene que ver con la clase del día de hoy. Entonces, hoy día la clase número 9, como ya la había mencionado, este sexto año, martes 15 de junio. ¿Ya? Entonces, las reglas para las clases virtuales, necesario recordarlas, son ser puntuales, escuchamos con atención, levantamos la mano si queremos participar, evitamos jugar o distraernos durante la clase, mantenemos nuestro micrófono apagado y nos ubicamos en un espacio cómodo, ¿ya? Para que nos podamos entender y también ustedes puedan concentrarse con la actividad. Entonces el objetivo de la clase hoy día vamos a trabajar entonces, vamos a explicar las causas de un proceso histórico, que en este caso vamos a ver cuáles son las causas de la independencia en América. ¿Ya? Entonces, para empezar, a inicios del siglo XIX, entonces comenzó el proceso de la independencia de las colonias americanas, aunque ya se habían desarrollado las independencias de Estados Unidos en el año 1776 y Haití en el año 1804. Ahora, fueron los territorios dominados por la corona española los que comenzaron a exigir la libertad y autonomía. Ahora, para poder entender un poquito referente a esto, les puedo mencionar que en Maipú, en el año 1818 más o menos, se vivieron tiempos muy complicados. ¿Qué pasó ahí? Se produce un enfrentamiento entre el ejército español y el ejército patriota chileno. Y esto va a forjar la independencia de Chile. Eso fue un momento histórico para nuestro país. ¿Por qué? Porque desde que llegó la noticia a Chile, el país se dividió en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? El que están ahí en la pantalla. Los realistas, que son los que apoyan la causa del rey, y los patriotas que quieren la independencia. ¿Ya? Ahora, cuando llegó una noticia, esa noticia a Chile, en 1810, que llegó esa noticia desde España. Resulta que desde España llegó una noticia que nadie esperaba. Hace 2 años atrás, más o menos, como aparece ahí en el año 1808. ¿Quién será ese personaje que aparece ahí en la imagen donde está en ese caballo? ¿Quién es? Napoleón. Napoleón. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue el emperador de Francia y había invadido España, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros no estábamos bajo el mando del rey Fernando VII, Napoleón Bonaparte manda capturar al rey Fernando VII, ¿ya? Y lo había obligado a renunciar al trono para dejar a su hermano. ¿Quién era su hermano? Este señor que aparece más abajo, que es el señor José Bonaparte.
Y a él lo quería dejar como rey de España. Como Chile queda tan al sur y tan lejos de España, entonces esto demoró mucho en llegar. Imagínense que de un día a otro ya no éramos gobernados entonces por los reyes de España, sino que por uno elegido por el emperador francés. Esto no le pareció nada de bien a las autoridades que estaban en América, por lo que la gente que gobernaba en América se organizó en cada país para ver cómo podían mantener el gobierno del rey, que el rey obviamente estaba prisionero. Luli, Porque papel. hay un micrófono encendido. Por favor, Creo que fue Matías. por favor. Eso queda todo registrado, chicos. Ya. Sigo entonces, para no perder lo que estaba hablando entonces yo recién. Voy a volver a retroceder porque veo que ahí nos trajo una confusión. Entonces, en el año 1808, como ya le había dicho, el emperador de Francia, que en este caso el emperador de Francia era Napoleón Bonaparte, invadió España y él tomó prisionero al rey Fernando VII y en su lugar entonces dejó a su hermano José Bonaparte. Esto provocó entonces un proceso que desencadenó la independencia política de América Latina. Y esto produjo una consecuencia que tuvo el movimiento juntista desarrollado en España, ¿ya? Entonces, Fernando VII, quien era entonces el quien estábamos bajo el régimen de Fernando VII, como yo lo había dicho, que era el rey, Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, había invadido España. Por lo tanto, él capturó al rey Fernando VII y lo había obligado a renunciar al trono para dejar entonces a su hermano José Bonaparte. ¿Ya? Ahora, como Chile queda tan al sur, si observan en el mapa, y tan lejos de España, esto demoró mucho en llegar. Imagínense que de un día a otro ya no éramos entonces gobernados por los reyes de España, sino por uno elegido por el emperador francés. ¿Quién era ese personaje que él eligió, el emperador francés? Napoleón. José, No, José Bonavente. José Bonaparte. José Bonaparte. ¿Ya? Entonces, esto no le pareció nada bien a las autoridades que estaban en América, por lo tanto, la gente que gobernaba en América se organizó en cada país para ver cómo podía mantener entonces el gobierno del rey que estaba prisionero, para lo que formaron entonces las juntas de gobierno. ¿Y por qué formaron las juntas de gobierno? Para ver cómo entonces gobernarían durante la ausencia del rey Fernando VII. ¿Ya? Entonces, el movimiento juntista americano constituyó una importante experiencia en esto. ¿Por qué? ¿Por qué constituyó una importante experiencia? Porque fue una experiencia de autogobierno que al final va a tener consecuencias negativas para la propia España. ¿Ya? Ahora, esto entonces, como se tuvieron que reunir, la primera Junta Nacional de Gobierno, que es la imagen que aparece aquí abajo, se celebró, como ustedes ya saben, ¿en qué fecha? ¿En qué fecha se celebró? 1810. Septiembre de 1810. 1910. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces se celebró el 18 de septiembre de 1810 y se decidió que Chile no podía obedecer entonces a un falso rey y que el verdadero rey era este señor, este personaje que aparece aquí, que era Fernando VII. Y, por lo tanto, ellos dijeron que mientras no estuviera en el trono, Chile no se gobernaría a sí mismo. Entonces, después de 3 siglos, cuando yo hablo de siglos, ¿cuánto equivale entonces a un siglo? 100 ¿Cuánto es un años. 100 años, ¿no es cierto? Entonces, después de 3 siglos, imagínense, pasaron 3 300 años. siglos, después de 300 años, América comenzaría a gobernarse por sí sola. Con el tiempo, esta junta, que en un comienzo había surgido, ¿por qué? Para mantener el poder del rey de España, durante su ausencia se empezó a darse cuenta que como país nos podíamos gobernar solos, no era necesario entonces que fuéramos entonces con el rey con este rey, ¿ya? Entonces, se dieron cuenta que nos podíamos gobernar solos y se comenzaron a gestar la idea de independizarnos, ¿ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Ya. Ahora, ¿por qué queremos independencia? ¿Por qué creen ustedes que querían entonces la independencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué queríamos Para, independencia?
para ¿Para qué? Para que supieran que Chile se podía mandar solo. Exactamente. Pero, ¿por qué queremos independencia? Si se fijan ahí aparece una imagen, aparece este señor. Ellos son los criollos. Los criollos no tienen acceso a ningún cargo militar o político como gobernador o como rey o como virrey. A pesar de que los criollos eran muy capacitados, ellos, por ejemplo, un criollo que estudió leyes en España, sabe francés, daba clases de filosofía y física, al único cargo que ellos podían optar es de asesor letrado. ¿Qué creen ustedes que será asesor letrado? ¿Qué será un asesor letrado? algo como un rey. No tanto como eso, porque ellos no podían acceder mucho a esos cargos políticos, ellos demandaban por poder optar a esos cargos, pero un asesor letrado quiere decir que va solamente a optar al cargo de secretario del gobernador. Por lo tanto, esta incapacidad de acceder a cargos, a pesar de que estuvieran muy preparados, muy letrados, ellos le afecta mucho porque son los que ellos estaban muy afectados con esta situación, porque ellos eran los criollos de América. Por lo tanto, el descontento también aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque se empezaron a realizar unas reformas económicas, ¿ya? Por lo tanto, estas reformas económicas empezaron a perjudicar mucho a los criollos y esto provocó grandes causas y malestares en los criollos. Por ejemplo, punto 1, el malestar económico. El malestar económico les provocó a los criollos que no podían acceder y no podían comerciar entre colonias, por lo tanto estaban saturados de productos solamente importados, no podían recibir productos desde afuera. También ellos recibieron mucha discriminación, no podían participar de la vida política de la colonia. Los cargos públicos se daban solamente a los españoles y no para ellos. A pesar, como yo lo había dicho anteriormente, que eran personas muy letradas, muy estudiosas, muy capacitadas, pero solamente podían optar al cargo de asesor, que era el secretario del gobernador. También otra causa que también le provocó malestar a los criollos fue la política de impuestos, porque al aumentar sus ingresos, obviamente la corona aumentó de forma considerable los impuestos sobre las colonias. Ahora, cuando yo hablo de corona, no me estoy refiriendo a una corona, a un objeto que llevan en la cabeza los reyes, sino me estoy refiriendo en este caso, a la forma en que ellos tenían de gobernar, al imperio, a los reyes. A eso me estoy refiriendo yo, ¿ya? Ahora, después que pasaron todas esas causas, todos esos malestares que tuvieron los criollos, que fueron malestar económico, la discriminación a los criollos, la política de los impuestos, también empezó a aparecer otra cosa aquí, que fue la ilustración. ¿Quién sabe lo que es la ilustración? Es un movimiento cultural europeo. Europeo, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, los criollos eran personas entonces muy letradas y las ideas de la ilustración son muy importantes porque hacen que las personas aprendan más. ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿qué es la ilustración entonces? Es un movimiento cultural europeo. ¿Qué propone la ilustración? Propone que los países no tienen que ser gobernados por un rey. También la ilustración propone la división de los poderes del Estado. También propone la defensa de la libertad y también propone que las personas son las que elijan a los gobernadores, ¿ya? Por lo tanto, la Ilustración fue un movimiento cultural que trajo también muchas ideas que han provocado revoluciones y que han provocado también independencia en otros países, ¿ya? Ahora, este señor que aparece aquí, que es Juan Martínez de Rosa, dice lo siguiente. Las ideas ilustradas, independencias y revoluciones son las que influyeron en la independencia de Chile y de América, no solamente de Chile. Esto trajo consecuencias también en Chile. A pesar de que ocurrieron afuera de América Latina, también nos trajo consecuencias a nosotros. Y dentro de esta idea, entonces, ellos sacaban, dentro de esta idea, entonces, estaba sacar al gobierno de los reyes. Esa era la idea de ellos, llamado monarquía. ¿Y qué querían hacer entonces ellos? Instalar una república y que estas ideas fueran influyendo en todos los países de América, haciendo que se empezaron entonces a gestar nuevas independencias y nuevas revoluciones. Ahora,
¿Quién creen ustedes que sería el primer país que se independizó? ¿Cuál fue el primer país que se independizó? Lo dije al inicio. No, lo dije al inicio. ¿Cuál fue el primer país que se independizó? Chile, No, Chile, no. ¿Cuál fue el primer país que se independizó? Lo dije al inicio. ¿Ah? España. No, España. Francia. no. Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que se independiza en el año 1776. Recuerden que al inicio lo dije. Estados Unidos en 1776 y luego después apareció Haití. ¿Se acuerdan? Cuando le dije al inicio. Ahora, el primer país entonces que se declaró y que se independiza en el año 1776, se declaró un país independiente de Inglaterra, ¿ya? Por lo tanto, dio el ejemplo a todo el resto de América de que sí se puede crear un país con ideas ilustradas. Luego, en 1789, el pueblo de Francia se empieza a rebelar. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a rebelar? Porque existió mucha pobreza y se empieza a rebelar también contra los excesos de sus reyes. Los derrocaron e instalaron una república. De esta forma, entonces, estos hechos fueron influyendo en las demás personas. Y esto se expandió, esta idea se expandió hasta lograr una independencia. Como podemos ver entonces, todo lo que pasa en el mundo en esta época hace que la independencia entonces sea algo inevitable. Ahora, no solamente pasó en Estados Unidos, no solamente pasó en Francia, no solamente pasó en Chile, sino que también pasó en Argentina. ¿Ya? En Argentina también se hizo una junta de gobierno y pelean por su independencia. También pasó en Venezuela, pasó en Colombia y Ecuador, que también se independizaron. Por lo tanto, Chile ya no estaba solo en esto. Por lo tanto, Chile ya no estaba solo en lograr y querer la independencia, sino que también América empezó a luchar por un fin especial, que era la independencia entonces de estos países. ¿Ya? Ahora, la independencia se está gestando también por algunas causas internas y por algunas causas externas. Pero vamos a continuar con esta parte que dice lo siguiente. Dice, ¿cómo influyen entonces las ideas ilustradas y liberales en el proceso de independencia? ¿Cómo influyen entonces esta idea ilustrada? Que ya lo habíamos dicho, que era un movimiento, ¿no es cierto?, que tenía mucha idea, que empezó entonces a tomar los muchos países. Entonces, con estas nuevas ideas, a América, los criollos querían poder participar en la vida política de la colonia. También los criollos querían ser dueños de su propio destino y defender las decisiones de otras personas, ¿ya? Ese era su fin, ese era su norte. Ahora, ¿cuáles son las causas del proceso de la independencia? Como lo dije recién, tenemos causas externas y causas internas. Las causas externas tenemos, por ejemplo, la Ilustración. La Ilustración criticaron la concentración y el poder del rey. ¿Por qué? Porque creían en la libertad y en la igualdad. Por lo tanto, pensaban que el pueblo debía escoger su propia forma de gobernarse. Ahora, otra causa externa fue la independencia de Estados Unidos, que fue en el año 1776. ¿Qué buscaron ellos? La libertad y la igualdad. Los colonos estadounidenses consiguieron entonces la independencia con Gran Bretaña. La Revolución Francesa también fue otra causa externa. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa estaba inspirada entonces en los ideales ilustrados y puso fin a la monarquía y estableció entonces una república. También tenemos la invasión napoleónica, que desencadenó la independencia americana, ¿ya? Ahora, también tenemos las causas internas. ¿Cuáles son esas causas internas? Podemos encontrar entonces el descontento criollo, tenían riquezas, ¿no es cierto? Tenían muchas cosas, pero no podían acceder a los cargos políticos importantes, que eso es lo que ellos más querían. También dentro de la causa interna encontramos la situación económica. ¿Qué quiere decir la situación económica? Que realizó la corona española, a la que afectó a todos los criollos. También tenemos entonces la identidad criolla. ¿Qué quiere decir? Que los criollos, al sentirse entonces discriminados por los españoles, recuerden que ellos se sentían muy discriminados por los españoles, entonces desarrollaron una identidad relacionada con la tierra en la que habitan. Y por último tenemos la expulsión de los jesuitas, que los criollos
deseaban tener acceso a una buena educación, por lo que no recibieron de muy buena manera cuando supieron entonces que los jesuitas fueron expulsados. ¿Ya? Ahora, esas son las causas internas y las causas externas, lo que podemos mencionar entonces de acuerdo a las causas de la independencia en América, que esa fue la manera entonces como surgió. Ahora, en 1808, el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, invadió España, como yo lo había dicho anteriormente. Tomó prisionero entonces al rey Fernando VII y puso en su lugar, ¿a quién? ¿A quién puso en su lugar? A su hermano, ¿no es cierto?, a José Bonaparte. Entonces, ante esta situación, los españoles y americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon su lealtad hacia el rey cautivo. Este movimiento juntista, entonces, más tarde va a desencadenar la independencia en América, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de autonomía, quiere decir que es la capacidad y poder que tiene un territorio para gobernarse a sí mismo. Y cuando hablo de una colonia, me estoy refiriendo a un territorio ocupado y gobernado por un país y que está fuera de las fronteras. ¿Ya? Ahora, ¿se entiende hasta ahí, chiquillo? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Dígame, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? No, solo dijeron sí. Solo dijeron que ya. se habían entendido. Ya. Entonces, para poder redondear un poquito, entonces nos encontramos entonces desde que Chile entonces llegó esta noticia de que el país se dividió en dos grupos, ¿no es cierto? Encontrábamos los realistas. ¿Quién eran los realistas? ¿A quién apoyaban los realistas? ¿Quién se acuerda? ¿A quién apoyaba a los realistas? ¿A quién apoyaban? Al rey. Al rey, ¿no es cierto? Y teníamos el otro grupo que eran los patriotas. ¿Y los patriotas qué querían los patriotas? Una independencia. Una independencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegó a Chile esta noticia en 1810 desde España, entonces resulta que España entonces empieza retrocediendo hacia atrás en el año 1808, más o menos entonces, el emperador francés Napoleón Bonaparte resulta que había invadido España y capturó al rey Fernando VII y dejó en este caso a su hermano José Bonaparte como rey de España, ¿no es cierto? Y entonces esto provocó una revolución en América, por lo tanto, ahí empezaron a formarse las juntas de gobierno, ¿no es cierto? Donde ellos querían entonces entablar una forma y una solución, porque ellos no querían obedecer a un falso rey. Recuerden que ellos no estaban de acuerdo en obedecer a un falso rey y que su verdadero rey era Fernando VII y que mientras tanto no estuviera en el trono, Chile se gobernaría entonces a sí mismo. Y después de 3 siglos, comenzaría a gobernarse por sí sola, ¿ya? Ahora, esto provocó descontento, como yo lo había dicho anteriormente, provocó descontento, y descontento principalmente en los criollos. ¿Por qué? Porque había un malestar económico, habían políticas de impuestos, ¿no es cierto? Y también los criollos estaban siendo discriminados porque ellos no podían optar a ningún cargo, siendo que eran personas muy capacitadas y muy estudiosas también. Y llegó esta ilustración, que era el movimiento cultural europeo, que propone cosas bastante novedosas, como que los países no tienen que estar gobernados por un rey, donde hablan de la libertad, ¿no es cierto? Hablan de la división de los poderes del Estado y otras cosas más que también fueron provocando entonces ideas que fueron provocando revoluciones e independencias en otros países. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Voy a compartir Bien. pantalla ahora porque vamos a hacer un pequeño juego. Voy a hacer un pequeño juego para ver si entendieron o no la materia que yo les pasé ahora. Yo les voy a dar la pregunta y ustedes me van a dar cuál es la alternativa correcta para esa pregunta. Así que presten mucha atención porque no puedo nombrar a cualquiera de ustedes. ¿Ya? Voy a compartir pantalla y nos vamos entonces con la actividad. Esta es. Déjenme buscarla acá. Esta es. Voy a ampliar la pantalla para que podamos entender. Entonces, vamos a partir. Marión, voy a partir contigo, Marión, ya que te veo aquí. Dice, Marión, ¿cuál fue el motivo de la independencia de Chile? A, por el descontento criollo y la independencia de Estados Unidos. B, querían ser la primera colonia en independizarse de la corona española. C, por el exceso de libertad en el comercio. D, porque los criollos llegaron a muchos cargos importantes. O E,
porque Perú quería robar las riquezas chilenas, o F, porque Chile quiere más territorio. ¿Cuál fue el motivo de la independencia? Por el descontento que hay en la dependencia de Estados Unidos. Vamos a ver. Muy bien, perfecto. Vamos con la otra pregunta. Marcelo, ¿qué provocó la independencia de Estados Unidos? A, que los franceses le ofrecieron ayuda a la independencia. B, alza de impuestos del arroz. C, masacre de Nueva York. D, alza de impuestos y la inspiración a la independencia. E, la guerra interna de las colonias. O F, que se armaron 42 colonias que representan un Estado unido. ¿Qué provocó la independencia? Lo dije también, que eran los malestares que habían por ahí, que lo mencioné. Marcelo. La A. A ver. Acuérdate que había dicho que uno de los malestares era la alza de impuestos. Bien, Guillermo, te tocó. La ilustración facilitó la independencia. ¿En qué aspecto se ve reflejado? A, en más uso de libros. B, para la libertad del hombre y el comercio. C, en las más guerras. D, en alza de las verduras. E, más empatía. O F, desde 1904 hasta 1905 tuvieron más territorio. ¿Cuál es la alternativa? ¿En qué se vio reflejado la ilustración? Vamos con las preguntas. ¿Ya? ¿La B? ¿La B? Bien, vamos con otra. Alexander, te tocó. La ilustración, perdón, ¿qué provocó el descontento criollo? También lo dije. ¿Qué provocó el descontento? A, la Revolución Francesa. B, por tener muchos cargos públicos y no los demás. C, por el comercio libremente. O por las alzas de impuestos de la leche. O el descontento empezó porque los peninsulares se les daba más privilegios que a otros. O F, porque no hubieron muchas reformas borbónicas. La E. La E. Bien, súper bien. Dylan, te tocó. Dylan, ¿cuál fue el detonante de la independencia de América? A, la captura del rey Fernando VII. B, alza de impuestos del jugo. C, el descontento criollo. D, Revolución Francesa. E, situación económica. O F, ilustración. Dylan, ¿cuál fue el detonante de la independencia de América? Lo dije también al inicio. ¿Quién se acuerda? Dylan. Yo me acuerdo ya. ¿Quién dijo yo me acuerdo? La Alexis. La Espérate. captura del rey Fernando ¿Qué VII. iba a decir? Oh, moro. Dylan, ¿cuál es la respuesta? Alexis, A, tu micrófono apágalo. Dylan, ¿cuál fue tu respuesta? la captura del rey Fernando VII. Exactamente, yo lo dije también al inicio. Alexis, te tocó. Alexis, ¿qué factores provocaron la Revolución Francesa? A, la ilustración. B, alza de impuestos de los fideos. C, la pobreza del pueblo. D, la primera Junta Nacional de Gobierno. E, por el gran número de consumo de, que no alcanzo a leer aquí, de Alimentos. alimentos. F, por no cambios violentos. ¿Cuál fue los factores que provocaron la Revolución Francesa? Lo dije también. ¿Cuál es? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Perdón? Sí. ¿C, de casa? Sí. Ya, que no escuché bien. Bien, por la pobreza, ¿no es cierto? También lo había mencionado. Colomba, ¿qué es la independencia? A, el descontento criollo. B, guerra entre dos países. C, la pobreza de pueblos. D, condición del territorio que no depende políticamente de otro. E, es el gobierno de José Miguel Carrera. O F, alza de impuestos. ¿Qué es la independencia? También lo dije. Colomba,
Si no, no importa que se equivoquen. Estamos viendo nomás. La D. ¿La D de dedo? Sí. Bien, perfecto. Cristian, te tocó la última. ¿Cuándo se realizó la independencia de Estados Unidos? A, en 1089, B, 1324, C, 1943, D, 1904, E, 1845 o la F en 1776, también lo dije. ¿En qué año fue? Tía, lo vi, pero que no me acuerdo. Ya, pero ¿cuál de esa alternativa es? ¿Quién le puede ayudar al compañero? Alanis. Yo lo sé. La Ya, Alanis, Alexis. La Alanis. Alanis. A ver. ¿En qué año fue? Lo dije al inicio y lo volví a repetir después. Ay, no sé, que si me equivoco no importa, tía. A ver, el Alexis, ya, démosle el espacio al Alexis. Alexis. No puedo hacerlo yo. Alexis. No, tía, pero yo no. El 16 Gaspar. de septiembre El de Gaspar. 1845. Gaspar. El Gaspar. 4 de julio. ¿Perdón? La letra F. 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 Bien, era en 1776. Yo lo dije al inicio también, chiquillos, se les fue, se les pasó. Yo le había dicho. El Alexander se había equivocado también porque no era la respuesta, el Alexis, perdón, no era la respuesta correcta. Era 1776. Muy bien, chiquillos, se pasaron. Entonces, para redondear, para redondear un poco con la actividad que van a hacer, y que todavía no termino, ojo, así que nadie se me sale. Como pueden ver entonces, todo lo que pasa en el mundo en esa época, hace que la independencia entonces sea algo inevitable. Y como lo dije anteriormente, no solamente pasó en Chile, sino que también pasó en Venezuela, Colombia, Ecuador, que también lograron independizarse. Por lo tanto, Chile ya no estaba solo, por lo tanto, toda América estaba luchando por un fin especial, que era la independencia, ¿ya? Y la independencia entonces estaba gestando, por descontentos de los criollos y la delicada situación económica que estaban pasando los países americanos, y también por causas externas, ¿ya? Como la Ilustración, la independencia, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la captura del rey Fernando VII por Napoleón. La independencia entonces tuvo como consecuencias problemas internos y problemas externos, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a mover esto. Esta ley entonces que ustedes van a desarrollar a la tarde, a las 4, tía Camila, si no me equivoco, como alguien preguntó. A las Sí, 4. a las 4. Ya, esa es la guía número 9, entonces dice lo siguiente. Dice, ¿cuáles fueron las causas de la independencia en América? Entonces, aquí aparece un pequeño párrafo referente a lo que trata la independencia. Entonces dice aquí, la independencia de América, ¿ya? ¿Quién me lo puede leer? Guillermo, ¿lo puedes leer tú, por favor? ¿La independencia de América tiene la guía? Ya. Yo lo tengo, tía. Espérame, Yo ¿quién lo lo tiene? tengo. Dijo que sí. Ya, dale nomás. Guille tiene el micrófono apagado. Guillermo, enciende el micrófono. La independencia de América. Los hechos que provocan la independencia política de América Latina constituyen parte de un progreso histórico que transcurre entre 1808 y 1824. Fue un proceso que se inicia en América como una respuesta al movimiento conquista, formación de gobierno en el caso de emergencia,
desarrollado en España para defender los derechos de Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su inicio una característica de libertad frente a España para terminar finalmente en una rebelión de independencia. Este progreso culmina con las guerras de independencia. La independencia no terminó con la constitución de las juntas, tampoco en el momento en que ella se proclama. Esta se desarrolla en un periodo de aproximadamente 14 años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan a las fuerzas realistas en las llamadas guerras de independencia. Perfecto. Entonces, para poder continuar entonces con la guía. Dice lo siguiente, la primera pregunta dice, ¿qué consecuencia entonces tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? Si se fijan en la lectura aparece, ¿cuál puede ser entonces lo que provocó? ¿Qué provocó entonces? ¿Qué desencadenó eso? ¿Qué provocó? ¿Qué consecuencia entonces tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? ¿Qué desencadenó? Lo dice al inicio. La independencia. La independencia política de América Latina. Eso fue lo que provocó y desencadenó. Ahora, después dice, ¿por qué la independencia entonces no termina con la constitución de las juntas? Aquí dice que tienen que reflexionar y fundamentar. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la importancia no termina con la constitución de las juntas? Acuérdense que las juntas corresponde a un proceso histórico, ¿no es cierto? Que ellos ayudan entonces a desencadenar un nuevo proceso. Explicando, Solo Alexis, estamos por favor. viéndola. Alexis, tú sabes que las guías se desarrollan en la tarde. Yo solamente estoy explicando la actividad, ¿ya? Entonces, ¿por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? ¿Por qué creen ustedes? Para que podamos comentar y les sea más fácil durante la tarde. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? Vuelvo a repetir, las juntas son parte de un proceso histórico. Por lo tanto, muchos hechos que ocurrieron durante ese periodo desencadenaron entonces un nuevo proceso. Por lo tanto, ¿por qué la independencia entonces no termina con la constitución de las juntas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no termina? ¿Por qué creen ustedes? ¿A qué se debe? A ver. ¿Qué dijo? ¿Por qué no termina entonces? ¿Por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? Si al inicio dijimos entonces que las consecuencias que tuvo el movimiento juntista desarrollado en España desencadenó entonces la independencia política de América Latina. Entonces, ¿por qué la independencia no termina con la constitución de las juntas? ¿Por qué creen ustedes? ¿Esto fue de un minuto a otro que ocurrieron estas situaciones? ¿O pasó mucho tiempo? ¿Cómo fue la situación? ¿Esto ocurre en un minuto? ¿Ah? ¿Qué pasó hace harto? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué principalmente? ¿Ustedes creen que esto ocurre, vuelvo a preguntar, ¿esto ocurre de un momento a otro? ¿O ocurre de un minuto a otro? ¿Cómo ocurre esto? A ver. Toma años. Pasan años, ¿no es cierto? Pasan años, por lo tanto, es muy poco factible entonces que la independencia se produzca. ¿Por qué? Porque tienen que pasar muchos sucesos históricos, tienen que pasar un proceso. Por lo tanto, cuando pasa todo ese proceso, entonces viene recién a quedar como limitada o establecida con la constitución de las juntas. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Tiene que pasar muchos procesos, muchos sucesos. Entonces, cuando pasa todo eso, porque como lo dije recién, y lo había dicho también, lo había mencionado anteriormente, nada ocurre de un minuto a otro. Pasan muchos sucesos, muchos hechos, por lo tanto, nada
Ocurre de un día para otro, de un minuto para otro. Por lo tanto, es poco factible entonces que la independencia se produzca y quede estancada o quede zanjada o quede limitada con la constitución de las juntas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué entonces la independencia de América fue un proceso que desencadenó en todo el continente? ¿Por qué desencadenó? ¿Por qué se dice que se desencadenó en todo el continente? ¿Por quién fue? ¿Por qué causa fue la que provocaron la independencia, que afectó a todas las colonias por igual? ¿Producto de qué señor? ¿Qué señor fue el que hizo todo esto? ¿Cómo se llamaba ese emperador? Napoleón. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Recuerden que todas las causas entonces que provocaron la independencia a todas las colonias por igual fue producto de la invasión de Napoleón. Ya acuérdense que Napoleón entonces fue el que invadió y producto de esto se provocaron reformas. ¿Y cuáles reformas? Por ejemplo, la idea ilustrada, la que conversamos recién, la independencia de los Estados Unidos, y que fueron causas externas que les afectó también en lo interno. Por lo tanto, todas esas causas que nosotros mencionamos anteriormente, por ejemplo, la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, también trajo consecuencias internas. Ahora, pregunto yo, ¿cuáles son entonces las causas del malestar criollo en Chile? Yo había mencionado algunas, y creo que justamente las tres. ¿Cuáles son esas causas entonces que provocaron malestar criollo en Chile? ¿Perdón? Sí, no pueden tomar cargos como reyes o cargos importantes. Muy bien. Una de las causas entonces era la discriminación, ¿no es cierto? La discriminación a los criollos, como dijo el compañero, no podían participar de la vida política, ¿no es cierto? Ni optar a cargos públicos, por lo tanto se les daban solamente a los españoles, ellos no tenían acceso a otro tipo de cargos. ¿Qué otra causa también provocó el malestar criollo en Chile? ¿Cuál fue? Aparte de la discriminación, habían otros dos más. ¿Cuál era uno de esos? Que los criollos no querían ser gobernados, ya que sabían que el verdadero rey era... Ya, perfecto. Pero también habían otro malestar. Había un malestar referente a esto. ¿Cuál era ese ¿Un malestar? rey falso? ¿Cuál era el malestar? ¿Cuál era el malestar que les provocó gran daño y que no ¿El podían rey comerciar? falso? No podían comercializar entonces entre las colonias y estaban saturados por los productos importados. ¿Cuál era ese malestar entonces cuando yo me refiero a eso? ¿Qué le está afectando? ¿A qué tipo me refiero yo? ¿A lo político, a lo económico, a lo social? ¿A qué me estoy refiriendo si le afecta en esa parte en que no pueden comercializar? económicamente. Exactamente, al malestar económico. Muy bien. Entonces tenemos la discriminación de los criollos, ¿no es cierto? El malestar económico. Y tenemos otro más que también le afectó. ¿Cuál era el otro? Que le aplicaron también, que le aplicaron también y también le provocó un malestar. Que le aumentó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa aumentó? ¿Qué cosa será? ¿Cuál podría ser? En la política de impuestos, acuérdense, que la política de impuestos para aumentar ingresos a la corona entonces aumentó de forma considerable y eso provocó entonces los impuestos sobre las colonias. Eso también le provocó un malestar a los criollos. Ahora yo me pregunto, ¿cuál será entonces el objetivo de la primera Junta de Gobierno de Chile? ¿Cuál era el fin entonces de que ellos se reunieran y que formaran esta junta? Lo dije también. ¿Con qué fin se reunieron? Para poder no ser gobernados por un rey, sino tener sus propias leyes y ser más libres. Exactamente, muy bien. Recuerden que el rey fue capturado entonces ellos formaron la primera junta de gobierno en Chile y se organizaron mientras el rey estuviera preso. ¿Para qué? Porque ellos le debían lealtad a su rey. Y en ningún minuto entonces el objetivo fue independizarse de España, pero después aparecieron otras ideas, otras situaciones que también fueron viendo que podían optar igual que los otros países, igual que los otros países de América. ¿Ya? Esa es la guía que deben desarrollar entonces el día de la tarde, el día de hoy.
¿Ya, chiquillos?